Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimado profesor. El día de hoy vamos a hacer una exposición sobre la transformación jurídica de la propiedad. Bueno, y vamos a hablar de este incluso principio jurídico de la propiedad privada en nuestro ordenamiento jurídico, partiendo desde la Constitución Política. Tenemos nuestro artículo 58 de la Constitución Política que garantiza la propiedad privada y garantiza que los derechos adquiridos sean arreglados mediante las leyes civiles. Hay que recordar que la propiedad privada tiene una función tanto social como ecológica. ¿Qué quiere decir eso? Que el bienestar, que la propiedad como tal privada está supeditada incluso a las necesidades o al interés público. Ejemplo de que hay una propiedad que necesita ser eh, removida porque se va a hacer una construcción que va a beneficiar a la gran mayoría. Entonces, el Estado tiene la posibilidad de hacer una compra forzada prácticamente al propietario. Eh, en el Código Civil, lo que está, el derecho de dominio o el derecho de propiedad está arreglado en el artículo 699 de nuestro Código Civil. Eh, es importante tener en cuenta que el Código Civil garantiza que esta, este derecho de dominio se convierte en un derecho real. ¿Qué quiere decir derecho real? Que es la facultad jurídica que tiene una persona sobre un determinado bien jurídico, sobre un determinado bien, tanto inmueble como inmueble, corporal o incorporal, eh, sin, sin distinción sin tener en cuenta a otra persona. Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Bueno, procedemos al siguiente diapositiva. Vamos a hablar del primer fenómeno jurídico donde vamos a ver lo que es el derecho de dominio, el derecho de propiedad. He escogido lo que es la prescripción adquisitiva o la usucapión. Este es un fenómeno donde digamos que se puede ver de dos maneras, tanto como la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva de derechos. Bueno, cuando pasa una de las dos, cuando pasa una, inmediatamente se está ocurriendo las dos. Bueno, esto es un modo de adquirir dominio sobre los bienes mediante una posesión pacífica, donde el poseedor se entiende de que es el señor y dueño de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ha sido una persona reconocida por la comunidad donde vive como propietario o como poseedor, que es una persona que ha pagado los servicios públicos, que ha estado pendiente de los impuestos posiblemente, o también incluso ha hecho mejoras en el área que comprende la propiedad. El fundamento legal de esta prescripción adquisitiva está en el artículo 2512 al 2537 de nuestro Código Civil y en el artículo 375 del Código General del Proceso. Bueno, acá hay un ejemplo claro: Juan posee un lote rural como propietario durante 10 años sin oposición, es decir, sin que nadie le haya exigido la propiedad, sin que nadie le haya presentado ningún tipo de demanda. Después solicita la declaración judicial del dominio y obtiene la escritura pública. Hay que recordar que todo procedimiento jurídico que involucre propiedades inmuebles se tiene que hacer mediante escrutación pública y posteriormente tiene que pasar a la inscripción de esto en la oficina de instrumentos públicos. Este es un acto solemne, de lo contrario, la propiedad o el negocio jurídico como tal no se daría. Eh, hay dos prescripciones adquisitivas o dos formas. Una es la ordinaria y otra es la extraordinaria. La ordinaria tiene que involucrar que la persona haya actuado de buena fe o que la persona haya comprado una propiedad, incluso la haya comprado, pero resulte ser que la persona que a quien le compró no era el dueño. Ejemplo, entonces él actuó de buena fe, eh, pagó la propiedad, pero el modo no se dio porque la persona
el vendedor no era el propietario como tal, el propietario legal. Y hay una extraordinaria donde no hay título ni buena fe. Por ejemplo, llego yo a una propiedad, a una casa abandonada posiblemente, y a una finca, y me meto ahí con mi familia y nadie me hace oposición durante 10 años. En ese momento tengo la opción de tener el dominio, este derecho real sobre la propiedad. Efectos jurídicos, adquisición del dominio pleno sobre el bien, es decir, una vez tenga el dominio pleno después de los 10 años o de los 5, ya nadie me puede quitar esto. Extinción del derecho del anterior propietario, eso es importante y por eso decía que la prescripción adquisitiva, cuando se presenta adquisitivamente o extintivamente, en un mismo proceso se presentan dos. Bueno, está la persona que posee durante 10 años y adquiere el derecho, pero también está la otra persona que durante 10 años no presentó ninguna oponibilidad y se presenta lo que es la prescripción extintiva de derecho, o sea, ya su derecho como propietario del inmueble se pierde. Bueno, pasemos al segundo fenómeno jurídico, que es uno muy fácil, que es la compra-venta del bien inmueble. ¿Qué es la compraventa? Pues la compraventa es un contrato que se da en dos partes sobre una cosa. En este caso estamos hablando de bienes inmuebles y compromete a dos partes, un vendedor y un comprador. Bueno, el fundamento legal de la compraventa está en el artículo 1849 hasta el 1943 del Código Civil. También, al tratarse de bienes inmuebles, necesita una escritura pública obligatoria y claramente necesita estar dentro del registro de instrumentos públicos reglado por la Ley 1579 del 2012. Y el artículo principal, el artículo 58 de la Constitución Política, el derecho a la propiedad. Bueno, para que se dé este fenómeno jurídico, es importante tener en cuenta que hay un consentimiento libre, voluntario y exento de vicios ante cualquier contrato, no puede haber vicios. Esos son los eh, requisitos. El objeto tiene que ser lícito, es decir, en este caso una casa o una propiedad. Tiene que haber un precio cierto y en dinero. Y con lo que ya dije, tiene que haber una escritura pública, una solemnidad, pero la solemnidad no se da solamente en la escritura pública, que es el título, sino que se da en el registro, en la oficina de registros e instrumentos públicos, que sería, aquí se presentaría la tradición, que es, que es una de las formas de adquirir, modos de adquirir. Aquí se presenta la tradición, ¿por qué? Porque yo he comprado o una persona compra y se le transmite el derecho real de dominio al comprador. Bueno, efectos jurídicos, transferencia del dominio, el vertedor pierde la titularidad del bien, claramente, nacen obligaciones de saneamiento y hay una oponibilidad del derecho frente a tercero, es decir, el que adquiere, ya que está inscrito en instrumentos públicos, tiene este derecho de erga omnes o de oponibilidad frente a terceros. Bueno, pasemos al tercer fenómeno y este es el de la propiedad fiduciaria o el fideicomiso civil. Bueno, esto es una institución jurídica donde se le transfiere un bien a una persona, el fiduciario, con la condición de que se dé un evento en un futuro, ¿cierto? Se transmita al fideicomisario o se le restituya al constituyente, es decir, a la persona inicialmente hace el negocio, o cuando no se da la condición para poder hacer la transferencia. Fundamento legal, el artículo 794 al 822. El artículo 794 del Código Civil define lo que es la propiedad fiduciaria. En el Código del Comercio también se presenta esto, pero pues ya no se llama fideicomisario civil, sino que se llama fiducia mercantil. ¿Listo? Y hay un ejemplo que quiero compartir. El Luis transfiere un lote a una fiduciaria X, condicionando a que si su hijo se gradúa como abogado, el bien pase a él. Este es un ejemplo básico de cómo funciona. Estamos viendo de que hay una persona, el fiduciario, el que entrega
la propiedad, por decirlo así, hay una condición que se tiene que dar en un futuro y está la otra parte que es el fideicomisario, que es el que va a administrar esta propiedad durante un tiempo hasta que se dé la condición. Elementos esenciales: constituyente, hay un fiduciario, un fideicomisario, hay una condición suspensiva o resolutoria, o sea, si se da o no se da el evento como tal, y hay un bien determinado objeto del fideicomiso. Bueno, este es algo muy interesante. Vamos a hacer, ok, en el anterior, tanto como en este, pues claramente se da el derecho de propiedad o el derecho de dominio sobre X propiedad, ya que, por ejemplo, en la propiedad fiduciaria, este se da si se cumple la condición, es decir, hay una transferencia de dominio si la condición se cumple. De lo contrario, no hay derecho de dominio. Bueno, el cuarto y último ejemplo de, de derecho de dominio de propiedad está la expropiación administrativa judicial, lo que generalmente se conoce como extinción de dominio. Bueno, esto es una potestad que solamente le compete al Estado. Es una potestad que tiene el Estado para poder quitar el dominio a personas de bienes por condiciones jurídicas, como por ejemplo un enriquecimiento ilícito o por utilidad pública también se da, lo que hablamos en el artículo 58 al inicio de la exposición, por un interés, por un interés social. Por ejemplo, lo que se está dando en este momento con la construcción del, del metro en Bogotá, y también para cumplir algún tipo de indemnización previa o posterior según sea el procedimiento. Fundamento legal: está el artículo superior 58 de la Constitución Política, está el artículo 399 421 del Código General del Proceso, que es cómo se da o cómo se debe hacer el proceso de expropiación judicial, y está el artículo 21 del Código Penal, motivos del Código de la Constitución Política, motivos de utilidad pública. Un ejemplo local: un municipio expropia un predio privado para construir una vía pública. El propietario recibe una indemnización tasada por peritos previa a la entrega. Entonces, como podemos ver, el municipio, como ente público, necesita el área. Hay una construcción, se le indemniza al propietario, se le entrega un dinero y el propietario tiene que entregar al ente público la propiedad. Entonces hay una entrega también, ¿cierto? Entonces, para entender esto hay que tener en cuenta los requisitos. Hay un motivo, utilidad pública, hay una indemnización previa, está tanto el procedimiento administrativo, que es como de pronto el más fácil, el más expedito, o está el procedimiento judicial cuando de pronto no sé, el proceso como tal tiende a ser más riguroso. Acto administrativo motivado y notificado al propietario, es decir, hay una resolución, hay un tipo de acto administrativo que efectivamente eh, informa al propietario del bien que, que su bien inmueble se necesita. Y posteriormente hay unos controles jurisdiccionales, que quiere decir que hay unos controles dentro del derecho administrativo donde se verifica que el Estado ha cumplido cabalidad con su obligación total. Efecto jurídico: extinción forzosa del dominio privado, es decir, la persona pierde totalmente el derecho real de dominio en la propiedad. Hay una transferencia de la propiedad al Estado, hay una obligación estatal de indemnizar, el bien regresa al patrimonio público con designación específica, que eso se da ya dentro de la resolución. Es decir, la designación específica tiene que estar clarísima dentro de la resolución. ¿Qué motivó esta extinción forzosa de dominio? Bueno, acá hay un cuadro comparativo sobre los cuatro fenómenos. Vamos a hablar de un criterio y de los cuatro, acá cómo están, de los cuatro fenómenos. Entonces,
Dentro del criterio de la voluntariedad, la prescripción adquisitiva es voluntaria porque hay una posesión, claramente. La compraventa es voluntaria porque hay un contrato. La fiduciaria también hay un contrato, un negocio, pues, y es voluntaria. Y la expropiación es claramente forzosa. Tipo de adquisición originaria, dentro de la prescripción adquisitiva, la compraventa es derivada, la fiduciaria es derivada y condicional, y la expropiación es derivada y coactiva. Intervención del Estado judicial en la prescripción. El Estado aquí en el contrato como tal no es que intervenga, solamente en efectos de, de pues como de información del negocio jurídico. En la fiduciaria hay también un tema de registro, y en la expropiación, pues sí, claramente el Estado interviene tanto administrativa como judicialmente. Bueno, esto es las conclusiones. La propiedad en Colombia es un derecho constitucional de naturaleza relativa, pues su ejercicio está limitado por su función social que le es inherente. O sea, que la función social de una propiedad está dentro de la misma propiedad. Siempre va a tener la función social, sin importar nada. Bueno, eh, las referencias que utilicé para realizar este trabajo son Bienes, el libro Bienes del doctor Raúl Ochoa, el Código Civil, y el libro Derecho Civil Bienes de la Universidad de Rosario. Bueno, muchísimas gracias.